Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy quería hablarles a ustedes de un autor pero muy recomendado, un autor chileno, y este es Jorge Nostroza, con sus libros Adiós al séptimo de línea. Quería mostrarles a ustedes todos los libros, o sea, los libros que tengo yo en mi biblioteca. No sé si se logra ver que hay un espacio ahí, que era donde los tenía, de los libros de Jorge Nostroza, y quería presentarles a ustedes este gran autor. Primero quería hacerle una introducción de él. Dice acá: Jorge Nostroza Cuevas nació en Iquique, esto es en Chile, Santiago, en Chile, digamos en el norte de Chile, en el año 1919, y falleció el 5 de enero de 1975, ya hace muchos años. Fue un novelista, biógrafo, periodista, guionista de radio, teatro y televisión chileno. Dice, según su propio testimonio, vivió para escribir y de lo que ganaba escribiendo. Al morir tenía más de 30 títulos a su haber. Yo no tengo muchos, pero se los voy a mostrar a ustedes los que tengo. Y cuenta con una cantidad de guiones para cine, radio y televisión, letras y canciones y poemas. Este autor es, sin mentirles a ustedes, los amigos de Chile y de otros países, pero fundamental dentro de la literatura novelística chilena. Digo novelística porque es de los primeros novelistas, digamos, históricos que hay en nuestro país, porque toma la historia de lo que está pasando, ¿cierto? E incorpora personajes dentro de la historia para hacerlo mucho más entretenido y atractivo. Dice acá, de padre abogado y madre profesora, estudiante pobre, pues su padre muere cuando él tiene 3 años, y se las ingenia en el internado Barros Arana para obtener unos pesos escribiendo cartas de amor de sus compañeros. Mira, es la primera señal de su vocación de escritor. Ya bachiller, ingresa al instituto pedagógico a estudiar matemática e historia. Quiere ser profesor, pero como su madre está enferma y queda hemipléjica, por lo que él y sus 5 hermanos deben abandonar los estudios para ganarse la vida. Y ahí, bueno, ahí él comienza a escribir. Dice que les contaba largas historias a sus amigos, cuentos, anécdotas arregladas por mí, como yo había aprendido y rebuscado en la historia de Chile. Bueno, de aquí, por ejemplo, dice las obras. El Adiós al séptimo de línea, que es el que primero les voy a mostrar a ustedes, salió en el año 1955. Siguieron las novelas Hidalgos del Mar, Prat y Grau, El corregidor de Calicanto, La justicia de los Maurelios, Los húsares trágicos, entre otros libros. Miren, vamos a partir con Adiós al séptimo de línea. ¿Qué tiene de especial para mí este Adiós al séptimo de línea, que era de mi padre? Mi padre también falleció él hace 2 años, así que yo heredé sus libros. Él quería que yo me quedara con los libros de Jorge Nostroza. Bueno, y ahora los tengo yo, y yo los leí estos cuando tenía 17 años. Se los tomé de su biblioteca y los comencé a leer. Así que entre los dos hablábamos de historia y hablábamos de Adiós al séptimo de línea. Y de hecho, cuando iba en el colegio era el que más sabía de historia, porque me había leído las novelas. Entonces ya sabía qué es lo que iba a pasar y qué es lo que estaba pasando dentro de la historia de Chile. Adiós al séptimo de línea cuenta con 5 tomos. Lo saca la editorial Zigzag, que es una editorial chilena. Ahora están saliendo nuevos tomos, pero este tomo es del año 90 y algo y está impecable. Así es que efectivamente, si compran los libros de Adiós al séptimo de línea y los húsares trágicos, que está por acá, les va a durar para siempre, si es que lo cuidan. Adiós al séptimo de línea cuenta la historia de Leonora Latorre. Leonora Latorre, que, bueno, ahí está graficado, pero en realidad nunca se graficó. Narra la historia de ella como una espía chilena que se infiltra dentro del ejército peruano durante la Guerra del Pacífico. Para los amigos de España y de otros países, Perú, Chile, la Guerra del Pacífico es una guerra que tuvo lugar en el año 1879 y involucra todo lo que es
Bolivia inicialmente, y con un tratado secreto que tenían con los peruanos. Posteriormente ingresan los peruanos a la guerra. Otro día les voy a hablar un poco más de la historia de la guerra del Pacífico, pero esta guerra tuvo lugar entre el año 1879 y 1881, en realidad 1883, que, tal como narra el libro también, tuvo lugares las batallas de la Sierra en el Perú. Chile toma lugar en el año 1881 de Lima, así que tuvo 3 años Chile a cargo de Perú. Después de la batalla de Chorrillos y Miraflores. Bueno, como les decía yo, la historia de este libro involucra todo un concepto de historia donde te mete Arturo Prat, el héroe de la batalla naval de Iquique, ¿cierto? Y toda la historia de Leonora Latorre, ¿cierto? Como espía, pero te habla del Teniente Cobo. El Teniente Cobo fue su gran enamorado, que tuvo que partir a la guerra. Entonces, él la sigue, la trata de buscar, y una de las razones que por qué se enlista en la guerra fue tratar de encontrar a Leonora Latorre, que ella estaba tratando de encontrar lo máximo de información que se podía para enviarla a Chile, incluido, supuestamente, este tratado secreto que se tenía con los peruanos, a través de un general, que era el general Buendía. A él le sacaba información. Y la muestran a ella en Tacna, en Arica. En ese tiempo Arica era peruana, entonces estaba dentro de sus aventuras encontrar la información y poder enviarla a Chile. Mientras el teniente Cobo, que él se mete, ingresa al regimiento Esmeralda. El regimiento Esmeralda, que posteriormente va a llamarse Séptimo de Línea. Entonces, que era el ejército de los supuestamente privilegiados, que tenían un poco más de plata. Entonces, conocen dentro del trayecto, conocen a Ignacio Carrera Pinto, a Rafael Torreblanca, que es su gran amigo del Teniente Cobo, que la idea es que tú vayas siguiendo la historia de él dentro de la guerra del Pacífico y vayan avanzando, ¿cierto? Las batallas del desierto primero, después la toma de Tacna, después Arica, porque primero pelean en Tacna, en la batalla de Campo de la Alianza, y después van a la toma del Morro de Arica. Bueno, primero las batallas navales, que también las menciona. No sé si se logra ver. El tomo 2 y el tomo 3, la batalla del desierto. ¿Ven? Tomo número 4. ¿Cuál es? Acá. Número 4. Y el tomo número 5, que es cuando ya derrotan al ejército peruano, a los caudillos Cáceres, que estaba en la sierra peruana. Y en el último tomo ya te habla de la guerra, de la batalla de la Concepción, donde finalmente fallece el regimiento Chacabuco, en la batalla de la Concepción, donde fallece Ignacio Carrera Pinto, como los héroes de la Concepción. Muy recomendado, amigos, muy recomendado este libro. En realidad, la historia misma, la novela misma, te trata de amor, de desventura, principalmente de cómo va avanzando la guerra, ¿cierto? Y el desarrollo también de la población chilena frente a esta gran guerra, la segunda, después, digamos, de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, ¿cierto? Que también enfrenta a Chile, pero esta vez con el sur peruano y con Bolivia. Entonces, muy recomendado. Adiós al Séptimo de Línea. Han habido películas, han habido series de televisión muy entretenidas. Así es que recomendado, amigos, para que la busquen. Y una vez que comiencen a leerlo, se van a dar cuenta, van a decir, oye, esta es la verdadera historia contada de una manera novelesca por Jorge Nostroza.
Miren, tengo el siguiente libro para mostrarles a ustedes. Que también, pero este se lo regalé yo a mi papá. Entonces, ese se lo compró él. Este se lo regalé yo. Selas echó al Win. Selas echó al Win, dice acá, ha vaciado toda la emoción de las caballerescas guerras de antaño, como la que libró Chile contra la Confederación Perú-Boliviana entre el año 1837 y 1839. Esta es una historia de soldados, dice el propio Inostroza, de soldados que vieron retumbar los cañones ya desde las entrañas de sus madres y que después de sepultados en el seno de la tierra aún hubieran podido seguir oyendo. Porque fue el de ellos un siglo de guerra en que Sudamérica se debatió continuamente, herida sin alcanzar la paz. Miren, acá esta historia principalmente te trata sobre los soldados que lucharon en la guerra, digamos, Confederación Perú-Boliviana y la batalla de Yungay. Entonces aparece el general Bulnes, ¿cierto? Y aparece un comandante que es no me recuerdo el nombre. Ya me voy a acordar cuál era el personaje, ¿cierto? Pero aparece Ramón Freire, aparecen distintos personajes dentro de la época de la batalla de la Confederación Perú-Boliviana. ¿A qué se le llama Confederación Perú-Boliviana? Fue una idea que tuvo el general o comandante Cruz, si no me equivoco, peruano, de unir todo lo que era la parte de Bolívar, ¿cierto? Que tenían ellos, Perú y Bolivia. Entonces Chile reaccionó inmediatamente. Supuestamente es una guerra para detener el avance que se tenía peruano en las costas, ¿cierto? Del Pacífico. Ustedes mismos podrán sacar sus propias conclusiones y el fútbol, digamos, en los tiempos actuales se podrá ver que efectivamente que se detuvo este gran avance y esta intención que se tenía de englobar todo lo que era el norte digamos, de Chile con Bolivia, Perú, forzándolo a generar una nación que en realidad hubiese sido muy, muy compleja en ese momento. Muy recomendado, se las echó el Win. Y tengo para ustedes, para mostrarles, El Ministro Portales. Este libro me costó mucho encontrarlo. Miren las hojas que tiene, las color amarilla que tiene. Por favor, miren. Porque a mi papá la había leído una vez en una biblioteca. Ustedes saben que en la biblioteca había que ir a pedir los libros. Entonces, esta novela es increíble, es muy entretenida y te habla sobre la vida del ministro Portales. Obviamente, una historia de amor con Clementina, si no me equivoco, y cómo ella sufría por el ministro Diego Portales, el reministro Diego Portales. Ustedes saben que fue reministro. Entonces, en la época del ministro Portales. Entonces, como él tenía su empresa que era Portales, SEA y compañía, si no me equivoco, como él tenía su empresa de estanco del tabaco. Entonces, muy recomendado. Y obviamente la inteligencia que tenía el ministro Portales, la capacidad que tenía para resolver las cosas a nivel país. Y él lo que pedía, ¿cierto? Era un tema de que quería un gobierno fuerte, centralizado, liderado por un gobierno que fuera capaz de tomar decisiones, ¿cierto? En beneficio de la gente. Para eso, supuestamente, él menciona que él quería que el puerto de Valparaíso, por ejemplo, fuese mucho más poderoso que el puerto del Callao. Entonces, una de las razones, dicen que para la que pasara la guerra de la Confederación, ¿cierto? Fue las ganas que tenía y la ambición que se tenía por parte del ministro Portales de detener ese avance que se tenía frente al puerto del Callao para que Valparaíso fuera potencia en ese momento. Si funcionó, yo creo que sí. O sea, se tiene toda la capacidad ahora Valparaíso en su momento también para generar la gran armada que tenía Chile en el año 1879,
posterior a la captura del Huáscar, ¿cierto?, de la Guerra del Pacífico. Entonces, la Armada chilena, créanme que dentro de la parte de la historia de Chile, superaba inclusive hasta la Armada norteamericana. Y no está dentro de los libros, pero sí, o sea, digamos, los libros de historia sí aparece, especialmente en la historia de los libros norteamericanos. Muy recomendado El Ministro Portales. Si lo encuentran, por favor, ahí me comentan. Pero lamentablemente tiene las hojas amarillas. No se me han caído y no se han roto todavía. Pero te muestra el gran amor que se tenía Constanza. Constanza con el ministro Portales. Diego Portales Palazuelo. Y bueno, tengo este que en realidad no lo he leído porque lo compré hace muy poco, ¿ven? Tiene las hojitas blancas, que es Otu el Oceánico. Otu el Oceánico. Ah, mira, tengo Otu el Oceánico, dice acá. Nadie busque en estas páginas la historia precisa de Otu Matúa, aunque fue un hombre real, por cierto, y tal vez algo más, un conductor de hombres, jefe o soberano de un pueblo. Porque este relato de sus actos está basado solamente en leyendas, en tradiciones, frecuentemente citadas en algunas islas de la Polinesia, y que versan sobre la presunta existencia en el centro del Océano Pacífico de un continente o archipiélago. Este libro te habla sobre Otu Matúa. Para los amigos que son de España y de otros países, Otu Matúa es el líder que se tenía de una de las islas polinésicas que llevó a su gente para tomar la isla de Pascua. En realidad la isla de Pascua está dentro del Océano Pacífico, en el punto más alejado de toda sociedad. ¿Cómo llegaron los polinésicos? En ese entonces, estamos hablando de los años 1400 más o menos. ¿Cómo llegaron a esta isla tan pequeña y cómo armaron la cultura de Rapa Nui, de los Moai? Entonces esta historia te habla, esta novela histórica, te habla de cómo Otu Matúa llega a la isla y posteriormente arman todo lo que son los Moais y la historia polinésica. Así que muy entretenida la historia. Tenemos Hidalgos del Mar. También la nueva sección, o sea, la nueva edición de este libro. También está relativamente nuevo. No está como el otro con hojas amarillas. Y nos habla de Arturo Prat y Miguel Grau. Esta novela nos sumerge en los primeros meses de la Guerra del Pacífico y nos conduce hasta la heroica muerte del combate de Prat y Grau a bordo respectivamente de la Esmeralda y el Huáscar. Pero también nos sumerge en las vacilaciones y angustias del presidente Pinto y de sus ministros, en las divergentes opiniones de sus generales y almirantes, todos los cuales encabezaban un Chile que no estaba preparado para la guerra. Para los amigos que no conocen la historia, la batalla del combate naval de Iquique fue el 21 de mayo de 1879 y el monitor Huáscar, junto con la Independencia, que eran barcos gigantes, eran monitores de acero, digamos, forrados, blindados, llegan a las costas de Iquique. En ese entonces Iquique era peruano, pero estaba tomado por la Armada chilena. La Armada chilena, compuesta por el Blanco Encalada, ¿cierto?, y el Cochrane, partieron rumbo al Callao a buscar a estos monitores. Y se quedó solamente la Covadonga con la Esmeralda, barcos de madera, pequeñísimos. Entonces, imagínense la situación cuando amanece el 21 de mayo y ven los tremendos barcos llegando, digamos, la gente de Iquique, los peruanos que estaban en Iquique, gritaban y comenzaban a bombardear desde la costa a este barco Esmeralda, que estaba capitaneada por Arturo Prat. La Covadonga que era un barco español que se había tomado hace muchos años atrás, estaba liderada por Carlos Condal. Así es que imagínense la batalla. Finalmente la Esmeralda es hundida por el Huáscar, ¿cierto? Y Arturo Prat, que la única manera que tenía él de luchar contra, digamos, Miguel Grau, era a través del abordaje.
Entonces, una vez que el Huáscar espolonea a la Esmeralda, Arturo Prat salta al otro lado y posteriormente es abatido por un disparo en la cabeza por el ejército peruano. Y es derrotado, digamos, destruido completamente la Esmeralda. Lo más entretenido de esto es que, se puede ser entretenido, la Covadonga hunde la Independencia. Se mete en una punta, digamos, en una zona de roqueríos y posteriormente la Independencia queda atrapada. Posteriormente comienza a cañonearla la Covadonga en Puntangamo, si no me equivoco, para posteriormente destruir la Independencia. Tiempo después, 5 o 6 meses después, el Blanco Encalada con el Cochrane derrotan al Huáscar, muere Miguel Grau y es tomado el Huáscar, que hasta el día de hoy está en el sur de Chile, en la zona de Talcahuano. Para los amigos que están interesados, busquen ahí, métanse a internet y aparece toda la historia del combate naval de Iquique, lo caballero que era Miguel Grau, retornando los restos del capitán Arturo Prat, que para Chile es un gran héroe, que es reconocido hasta en Japón, en otros países, por el heroísmo que tiene, que eso es otra cosa que podemos conversar más adelante, pero el nivel de heroísmo, eso ya no existe, o sea, el morir por la patria, y ahora no, ahora todos quieren salvarse solo, pero nada, pues recomendable ahí toda la historia de Arturo Prat. Ahora que se acerca el 21 de mayo, es bueno tratar de retomar ciertos libros y la historia de este gran héroe chileno. Y por último, quería mostrarles a ustedes Húsares Trágicos. Los Húsares Trágicos está dividido en 3 tomos. ¿Ya? Está dividido en 3 tomos, de los cuales, miren ahí, yo le puse una dedicatoria a mi papá, porque este también se lo regalé yo, los Húsares Trágicos, cuando él estaba vivo. Los Húsares Trágicos trata la historia que tiene los 3 tomos, se los voy a mostrar. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3, con José Miguel Carrera. Estos son los 3 tomos que tiene los Húsares Trágicos. Este cuenta la historia de los conquistadores, ¿cierto? O sea, no de los conquistadores, sino que los libertadores chilenos frente a el ejército español o los realistas que estaban en Chile. Entonces, la novela parte, obviamente, la parte histórica de todo lo que era la batalla de Rancagua, la toma de O'Higgins, ¿cierto? Posteriormente las batallas, la cancha rayada, en las distintas batallas, derrotas principalmente inicialmente, el periodo de la Reconquista, digamos, cuando España nuevamente toma el poder, para posteriormente llegar a conocer a los héroes, digamos, que posteriormente liberaron a Chile del ejército español, ¿cierto? Y el gran paso de los Andes junto con el general San Martín. El paso de los Andes generó a través de una estrategia que tenía el general San Martín, argentino, que forma parte, digamos, el eje principal de la liberación de Chile. Se toma el general San Martín. En realidad acá en Chile no se le toma tanta importancia porque se le da más importancia a O'Higgins, pero en realidad él fue el principal libertador que tuvo Chile a partir de la batalla de Chacabuco y posteriormente la batalla de Maipú. Lo que cuenta así esta novela histórica, se le da mucha relevancia a lo que es José Miguel Carrera y sus hermanos. Entonces la historia obviamente está basada en la parte histórica, ¿ya? Pero se concentra principalmente, de hecho el último tomo, que es este, la mitad del libro está enfocada a el destierro, ya, que tiene el ostracismo que tiene el general José Miguel Carrera, cómo es él expulsado de Chile, ¿cierto?
y posteriormente sus vacancias que tuvo entre Mendoza, Uruguay, Argentina. Viajó a Estados Unidos a tratar de ubicar un ejército libertador, ¿cierto? Una armada que hizo compras de barcos gigantes, digamos, sin considerar que General San Martín estaba pasando por la cordillera de los Andes para enfrentarse en Chacabuco. Entonces él llega con la armada y finalmente la armada se la retienen y nunca llega a Chile. La armada que él compró y obviamente endeudó a Chile en los Estados Unidos. Finalmente se tuvo que pagar esa deuda. Pero lo principal que tuvo acá es las diferencias que tenía O'Higgins contra el general José Miguel Carrera. Muy entretenida la historia, en realidad te acerca un poco más a la historia relacionada con la conquista, o sea, con la liberación de Chile, del ejército español, la derrota finalmente que tiene los realistas acá en Chile y posteriormente el inicio del gobierno de Chile, digamos, a partir de la batalla de Maipú. 12 de febrero de 1817, la batalla de Chacabuco, ¿cierto? A la salida acá de los Andes, ¿cierto? Entran por el Paso Los Patos, pasan Putaendo, San Felipe, que es donde yo vivo por acá cerca, ¿cierto? Y posteriormente pasa la batalla de Chacabuco para que al año siguiente, el 5 de abril de 1818, se genere la batalla, o sea, el 5 de abril de 1817, se genere la batalla de Maipú. Y ahí es donde se hace el famoso abrazo de Maipú y posteriormente, el 12 de febrero de 1818, se genera la independencia de Chile, oficial. Aunque nosotros celebramos el 18 de septiembre de 1810, que fue cuando se genera la primera junta de gobierno. Ese es nuestro día de independencia. Pero oficialmente se celebró el 12 de febrero de 1818, que fue al año siguiente de la batalla de Chacabuco. Eso fue un dato numérico de fechas. Amigos, muy entretenido. Los húsares trágicos, para los que les encanta la historia. Y obviamente todos los libros que les he recomendado a ustedes de Jorge Inostroza, especialmente y con mucho cariño, Adiós al séptimo de niño. La gran novela que tiene y que será recordado por siempre, Jorge Inostroza. Eso, amigos, espero que les haya gustado este video. En realidad es un video un poco más largo, más extenso, pero espero que les haya gustado a ustedes y hayan comprendido un poco más la historia de este convulsionado país que los primeros años, 100 años, fue batallas completas. Bueno, desde siempre la Araucanía, les comenté yo a ustedes el libro de la Araucana, así que ya saben de qué se trata nuestra historia de batallas y de este ejército jamás vencido. Que estén muy bien y nos vemos pronto en un siguiente video de libros acá en César eBooks. Nos vemos, que estén bien. Chao.